Si 2023 fue en Lecturas para Todos un año dedicado a la poesía, este 2024 lo dedicaremos a los cuentos. Y vamos a empezar con un cuento de Luis Carlos Barragán que se encuentra en este libro, Relojes que no marcan la misma hora, una antología de ciencia ficción colombiana, cuyo antologista es Rodrigo Bastidas, o cuyo compilador más bien. Este cuento se llama Eufóricos Caminantes Nocturnos, de Luis Carlos Barragán, reitero. Los ancianos no lloraron, los hombres no lloraron, los niños no lloraron, las mujeres no lloraron, los maricas de Tumbajú tampoco derramaron una sola lágrima. Se fueron por la calle principal del pueblo sin mirar atrás y sin más pertenencia que la ropa que llevaban puesta. Entrevistador: Profesor Álvaro Cepeda, por favor, háblenos de la posibilidad de alucinaciones colectivas o de episodios psicóticos y esquizofrénicos en masa. Cepeda: La esquizofrenia es un diagnóstico que se da a las personas que tienen un conjunto de síntomas graves, los cuales incluyen alteraciones en la percepción de la realidad. Los episodios alucinatorios y catatónicos son frecuentes. Todo esto se debe a especificidades de tipo patológico en el cerebro de los sujetos. La mayor causa es genética, pero su desarrollo depende mucho de factores sociales. Entrevistador: ¿Existen casos de esquizofrenia colectiva? Cepeda: Algunos psiquiatras consideran que muchas masacres de brujas, tanto durante la Inquisición como en algunos pueblos puritanos de Nueva Inglaterra, fueron producto de episodios alucinatorios en masa. Hace unos años, en Texas, hubo un reporte de 34 personas afectadas por un fenómeno meteorológico que nunca sucedió. Generalmente, estos sucesos aparecen después de periodos de estrés intenso y preferimos llamarlos episodios de histeria colectiva. Entrevistador: ¿Periodos de estrés, como una masacre paramilitar? ¿Usted cree que en el caso de Tumbajú, en Colombia, es un episodio de esquizofrenia colectiva, o al menos de histeria? Es de noche. La mirada de estas criaturas se encaja entre los árboles porque no quisieron volver a vivir como personas. Los niños de los caseríos avistan esas miradas, salen corriendo a sus casas a contar lo que han visto. Son sombras. Docenas de ojos brillantes, azules, pálidos y amarillos se agazapan entre las hojas con luz de luna filtrada. Miran detenidamente. Al principio vieron a la gente de Tumbajú en la ciudad. Parecían desplazados que, como todos los demás, se esforzaban en vender algo para pagar una habitación de 5,000 pesos. Pero de repente ellos tenían una ausencia y no podían explicar cómo habían perdido la memoria de 2 o 3 horas del día. Despertaban todos juntos en el borde de la ciudad, mirando siempre hacia las ruinas de Tumbajú, callados. Parecían postes negros recortados contra el atardecer, mirando en la misma dirección. Dicen que en esas 2 o 3 horas perdidas se quedaban quietos, que apenas respiraban, que se olvidaban de comer o de cumplir las citas que habían cuadrado para un trabajo cargando bultos. A medida que las horas de ausencia se incrementaban, los pobladores en las cercanías comenzaron a sentir la tensión de una bomba a punto de estallar. Al final, los tumbajuanos se perdieron en la ausencia. No volvieron. Cuando han pasado 1 o 2 horas, comienza una carcajada aquí y una carcajada allá. Leve, casi imperceptible, como si se estuvieran ahogando las risas. Piensan los habitantes de Aparejo, la ciudad más cercana a Tumbajú, que se trata de una parranda, pero cuando las carcajadas se intensifican, las cosas cambian. Aparejo está rodeado de risas, risas aterradoras, risas catatónicas, risas satánicas. La gente no se atreve a salir, se queda encerrada en sus casas. Se escuchan los pasos de las personas de Tumbajú, pasos lentos, pasos que hunden sus huellas en el barro recién rociado por un temporal, pasos que salen de los bosques tropicales. Risas más fuertes y más demoníacas, risas de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres, de muchachos. Quienes los vieron a través de la ventana no podían creer el horror que presenciaban. Tenían la mirada desencajada, estaban sucios, con manchas de barro. Se notaban que su risa no era natural, sino enferma, desencajada, desesperada. Lo han perdido todo. Por eso no tienen miedo. La primera noche se oyeron disparos, gritos. Nadie se atrevió a salir. Las risas se escucharon por horas hasta que al final se alejaron por completo del pueblo y los dejaron en paz. Entonces, los habitantes de Aparejo dejan de buscar desde las ventanas y de ojear detrás de las persianas. Cuando la última risa se escuchó, volvieron a la oscuridad para dormir.
La mañana siguiente descubrieron la estación de policía destruida. Además, los cadetes y el capitán habían sido asesinados a mordiscos. Sus cadáveres estaban a medio masticar, con las vísceras derramadas por doquier. Comenzó a decirse que en la costa pacífica se oían risas. Los viajeros que cruzaban largos caminos rumoreaban que en la noche, muy en lo profundo, escuchaban las carcajadas. Los habitantes se llenaban de pánico. Algunos incluso decían que los habían visto caminando en grupos con machetes en la mano, riéndose entre los dientes sin detenerse. Olían a podredumbre y a orina. Explicaban ese olor diciendo que habían dejado de bajarse los pantalones para defecar o para mear, pero sus cuerpos seguían funcionando normalmente. Lo cierto es que estaban dispuestos a vivir en la libertad de no tener nada, porque lo poco que poseían no tenía ya valor alguno. Las miradas, empezaba alguno que los había visto mientras a su alrededor se agolpaban todos los chismosos. Las miradas están abiertas como si estuvieran viendo todavía cuando les quemaron el pueblo. Una cosa espantosa. Los familiares de la gente de Tumbajú escuchaban los rumores con pánico y tristeza. Los más fieles se envalentonaban cuando reconocían a un amigo entre los caminantes nocturnos. Eufóricos, les decían, y se les acercaban con precaución. Los llamaban por el nombre, incluso les gritaban: «Doña Hermencia, venga. Don Jesús, no siga por allá. No siga, venga, que nosotros le damos posada. Le buscamos un trabajo. No siga, hermano, no siga». Los eufóricos no hablan, ni entienden. Solo giran para mirar a la persona que los llama y los ven con los ojos encendidos, azul pálido. Se siente el frío que hay adentro. Ellos solo se ríen. Enseñan unos dientes que han probado la carne humana. A veces se ríen a carcajadas y no pueden controlarse, pero ninguno hace caso. Ninguno vuelve. Las risas son tan fuertes que se escucha como la garganta se lastima y algunos incluso derraman sangre por la boca. Auténticos poseídos. Los caminantes nocturnos, dicen los diarios, han acabado con más de 15 puestos militares, un retén paramilitar y varios campamentos de la guerrilla. A pesar de que los grupos armados abren fuego contra ellos, los caníbales son siempre más y no tienen miedo de morir. Los centinelas de los puestos de vigilancia militar y los adelantados de las tropas guerrilleras amanecen abiertos a medio comer con uno que otro tumbacuano alcanzado por las balas. Y hasta ahí dejaremos por hoy. En una próxima sesión, en una próxima oportunidad, terminaremos este relato.